al tema 6. Este es para segundo parcial ya, chicos. Y lo que me he comprometido en pizarra vamos a hacer el día viernes, no se falten, chicos. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la respuesta inmunitaria humoral, tema 7. ¿No ve? Este vamos a repasar unos 2 minutitos, o quieren 5. Como estamos viendo aquí, chicos, la inmunidad innata ya hemos avanzado todo. Hemos hablado, por ejemplo, de las barreras epiteliales. En barreras epiteliales hemos hablado de la piel, hemos hablado de la vía digestiva, la vía respiratoria, orogenital. Hemos hablado, por ejemplo, de los lisosomas, por ejemplo, qué función cumple una lágrima, una saliva, el ácido clorhídrico, en fin, todo. Pero cuando vence, cuando pasa, por decir, cuando por ejemplo, este microorganismo puede atravesar las barreras epiteliales, porque hemos dicho, en las barreras epiteliales tenemos algunos antibióticos naturales, tenemos, por ejemplo, los grasas, el colesterol, ¿no ve? HDL, LDL, en fin, ya, todo eso. Pero tenemos células, por ejemplo, el fórmula leucocital, los células. Como estamos viendo en este dibujo, aprovecharemos, estamos viendo aquí un neutrófilo, un macrófago, una célula de estos, por ejemplo, han capturado a este microorganismo. Entonces, como han capturado, seguramente han procesado, ya. Si es extracelular, entonces le va a presentar este macrófago a quién? A un complejo mayor clase 2. Si fuera intracelular, clase 1, ¿no ve? Y también, recuerden, chicos, siempre hemos hablado, por ejemplo, en la inmunidad adaptativa, hemos dicho, ¿no ve? Hay inmunidad celular que está mediada por linfocitos T y la inmunidad humoral está mediada por los linfocitos B. Y también hemos dicho, chicos, por ejemplo, la inmunidad humoral está mediada por anticuerpos, pero en la inmunidad innata también hay algunas proteínas que se llama el sistema del complemento. Deben recordar, en el sistema del complemento hemos hablado de la vía clásica, la vía de las lectinas, en fin, ¿no ve? Pero el sistema del complemento es 30 tipos de proteínas. ¿Cómo va a eliminar a esa bacteria? Deben recordar, por ejemplo, por ejemplo, este sistema del complemento se divide, porque en la circulación está el complemento 3, pero al dividirse en un fragmento más pequeñito, por ejemplo, C3A, C3B, y por ejemplo, les rodean, le obscenizan, le paralizan, en fin, de ese modo funciona. Pero a veces el sistema del complemento, ¿cómo les va a liquidar? Ya hemos dicho, el sistema vía clásica, vía alternativa, vías lectinas, al último llegan, ¿no ve? A C5, C6, 7, a C9, al complejo de ataque de la membrana. En otras palabras, a este microorganismo hace miles de perforaciones, entra el líquido extracelular, de esa manera le elimina también. Pero en otras, más adelante vamos a ver, también este lo opsoniza, lo rodea, entonces le va a presentar a una célula. En este caso, a los linfocitos B, o también puede presentar a estos fagocitos, ¿ya? Y también en este dibujo aprovecharemos están las células natural killer. Este linfocito de natural killer casi se ocupan siempre diremos, de vigilar. Hemos hablado tanto del complejo mayor de histocompatibilidad, entonces las células que presentan al complejo mayor clase 1, entonces este, por ejemplo, sospecha y entonces empieza a contar, para que se den cuenta, ¿no? ¿Sí? Empieza a contar, por ejemplo, si esta célula tendría 100 complejos mayores de histocompatibilidad y solamente 80 tiene, entonces este lo elimina. En cambio, el CD8, hemos dicho, también controla a las células que están infectadas por tumor, por cáncer, pero ellos directamente reconocen y directamente con sus gran enzimas esperforinas le eliminan. En cambio, cuando no hay, diremos, complejos de esa manera, también empiezan a cuidar, diremos, nuestro sistema inmune. Luego pasaremos para terminar este dibujo, pero esto pasa en pocas horas, chicos. Y todo esto lo que estamos hablando pasa en un ganglio linfático, ¿ya? En un ganglio linfático. Entonces, este macrófago, como están viendo, se lo ha tragado un microorganismo, y este microorganismo, como ha entrado al interior del macrófago, ha sido fagocitado. Lo primero que ha llegado al fagosoma, este fagosoma se ha unido con fagolisosoma. Hemos dicho que en el fagolisosoma, por ejemplo, hay algunos sustancias tóxicas como el hero o óxido nítrico o especies de activos de oxígeno, y esos tóxicos le matan al germen que ha fagocitado, ¿no ve? De esa manera también elimina. Pero a veces lo fragmenta, ya, lo fragmenta en pedazos, por ejemplo, si es intracelular, hemos dicho por proteosoma, ¿no ve? La ubicotina tenía que presentar al proteosoma. Pero en este caso,
como es extracelular, fagolisosoma. Entonces, este fagolisosoma, por ejemplo, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2, ¿dónde se forman? Se forman en retículo endoplasma rugoso. De ahí fagolisosoma va, ahí se va a unir, ahí deja su proteína invariante y se une con el péptido que le ha fragmentado. Y entonces todos, ¿no se acuerden siempre? Todos los linfocitos T, sea CD4, CD8 o linfocitos T virgen, necesitan reconocer solamente péptidos proteicos, reconocen. ¿Ya? Péptidos proteicos. Y esos péptidos proteicos siempre tienen que ser presentados por una célula presentadora de antígeno. Hemos dicho el macrófago, célula dendrítica y los linfocitos B. Y entonces ellos, por ejemplo, a nivel del retículo endoplásmico rugoso, van a formar este complejo mayor histocompatible clase 1, clase 2. En este caso, como es esta clase 2, le está presentando un antígeno a su receptor del linfocito T. Este linfocito T es virgen, ¿ya? Este receptor del linfocito T. Y también hemos hablado en la pizarra la sinapsis inmunológica. Hemos dicho, por ejemplo, este linfocito T tiene una proteína, ¿ya? Que se llama CD28. Este CD28 tenía que unirse con B7. Este B7, por ejemplo, cuando se unen, a eso llamamos las proteínas de coestimulación, ¿ya? Y entonces, coestimulación a veces puede ser con fuerza o con débil. Si es débil, por ejemplo, débil negativo, entonces forma también otra proteína, el Fas ligando, que se une con el Fas de la proteína de la célula presentadora de antígeno, y este Fas ligando lleva energía y produce diremos, el apoptosis celular. Pero si fuera una versión positiva de este coestimulación, entonces de coestimulación, si es versión positiva, este linfocito T virgen se va a convertir en un linfocito, por decir, efector, un linfocito CD4. Este linfocito CD4 ya también con lo que ha dado la coestimulación, el CD40 ligando se va a unir con CD40 y entonces de esa manera van a formar los anticuerpos. Pero este linfocito T sí o sí da un señal al linfocito B. ¿Para qué? Le dice, a ver, te estoy dando una orden, ya un señal, ya vamos a hablar los interleucinas luego, un señal le va a dar para que este linfocito T se prolifere, ¿ya? Y se diferencie en célula plasmática y esta célula plasmática empieza a formar los anticuerpos. Y estos anticuerpos empiece a atacar a la enfermedad que está entrando. Continuando con el linfocito T, ya hemos dicho que este virgen se ha convertido en CD4 y el CD4, por ejemplo, imagínense que este microorganismo haya sido un neumococo. Entonces este neumococo, por ejemplo, cuando llega a sistema de clonación, entonces es específica, tiene la misma especificidad, los mismos genes, los mismos receptores. En otras palabras, se va a dividir en millones para este germen, ya pongamos meningococo, y entonces este meningococo se va a proliferar linfocitos T en millones con los mismos receptores, con los mismos genes para vencer, para atacar. Luego tenemos la proliferación y diferenciación. Se van a diferenciar en linfocitos CD4, CD8 y también el CD4 se diferencia en TH1, TH2, TH17. De esa manera, ¿no ve? También tenemos células de memoria. Eso es más o menos en resumen. Pero cuando hablamos de linfocitos B, ¿ya? Que está en la inmunidad adaptativa. Estos linfocitos B, por ejemplo, como estamos viendo aquí, chicos, por ejemplo, este linfocito B directamente puede reconocer, diremos, por ejemplo, a un microorganismo ya completo, a un polisacárido, diremos, a un polisacárido, a un lípido, a un ácido nucleico, a un proteínas, en fin, reconoce a grandes. En otras palabras, en estado natural le puedes reconocer este linfocito B. Y entonces, cuando reconoce en su estado natural, y entonces este se va a activar. Se activa, se va a convertir en plasmocito, y este plasmocito se va a convertir en anticuerpos. Y este anticuerpos, pongamos, por ejemplo, que es una salmonela. Y entonces se han formado varios sistemas de clonación, proliferación y diferenciación, y forma contra este salmonela varios anticuerpos para que elimine este salmonela. Pero también van a quedar los linfocitos de memoria y también los plasmocitos formando anticuerpos. Más o menos en resumen, chicos, ¿ya? Por ejemplo, en días, en horas pasa en la inmunidad innata y también en la inmunidad adaptativa casi 5 días hasta 30 días puede pasar.
Lo que hoy día nos toca hablar, chicos, hoy día vamos a hablar, rapidito, chicos, hablamos sobre la respuesta inmunitaria humoral, ¿no ve? O la activación de los linfocitos B, ¿ya? Y estos linfocitos B, ya hemos dicho, se convierten en plasmocitos y los plasmocitos van a empezar a formar anticuerpos. Y el día lunes hablamos los 5 tipos de anticuerpos. Hemos hablado el famoso GAMI, ¿no ve? La inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, M, D, E. Vamos a hablar eso el día viernes. Pero nos adelantamos con alguno. Dice, activación de linfocitos B da lugar a su proliferación, lo que lleva a expansión clonal. Específico frente al antígeno, su diferenciación en células plasmáticas que secretan anticuerpos. ¿Ya? Estamos viendo aquí un linfocito B. Ya hemos dicho que el linfocito B tiene su inmunoglobulina, ¿ya? Como receptor, la inmunoglobulina M y el D, ¿ya? De esa manera. Estamos viendo en este dibujo, mira, le está reconociendo un microorganismo. A eso llamamos reconocimiento del antígeno. Luego va a haber entrecruzamiento, todo, y entonces este linfocito B se va a activar, ¿ya? Este linfocito B se activa. Pero para que se active, deben recordar, hemos dicho, ¿no ve? Tiene un receptor para el linfocito B, también hemos dicho que tiene un receptor M, ya, una inmunoglobulina MD, y esto se estimula. Y también tenemos algunas proteínas, más adelante los voy a explicar, chicos, pero este se activa. ¿Cómo se va a activar? Por ejemplo, imagínense, este es una bacteria, por ejemplo, un neumococo. Entonces, este neumococo, por ejemplo, va a haber una expansión clonal. ¿Qué significa expansión clonal? Que los mismos receptores, los mismos genes, todo se va a multiplicar la misma especificidad, el mismo tipo, ya en expansión clonal. Luego se va a proliferar en millones y se va a diferenciar en plasmocitos. Como estamos viendo aquí, se diferencia en plasmocito y este plasmocito va a formar los anticuerpos. Y lo primero que forma, por ejemplo, deben recordar, ya hemos hablado de los linfocitos clase 1, clase 2 y también los linfocitos marginal. El clase 1 son los que están casi el 5% en el peritoneo y también está en el líquido pleural y en las mucosas. En cambio, el clase 2 está en todo nuestro cuerpo, chicos. ¿Ya? El marginal está en el vaso, ¿no ve? Y entonces, siempre este linfocito B, lo primero que va a formar como clase 1, la inmunoglobulina M. Por eso, hasta van a ver en la circulación tenemos los plasmocitos, ¿ya? Estos plasmocitos, por ejemplo, forman la inmunoglobulina E. Después vamos a hablar, por ejemplo, por qué también se llama pentámera, por qué activa el complemento. Vamos a hablar el bien, chicos. Pero así forma un inmunoglobulina o anticuerpo M, ya secreción. También este linfocito B, ya cuando va a necesitar, diremos, una colaboración del linfocito T cooperador, en ese va a haber un cambio de su tipo. ¿Qué significa? Perdón, chicos. Y los cambios de isotipo o cambios de clase, ¿qué significa cambios de isotipo? Significa que este inmunoglobulina M puede convertirse en el G, puede convertirse en el A, puede convertirse en el E, así, cambios de isotipo, se van a cambiar en fracción constante. Bien les explico, chicos, eso, ¿ya? Y también este linfocito B, por ejemplo, es de alta afinidad, ya de alta afinidad cuando necesitan ayuda, diremos, de los linfocitos T cooperadores. Entonces son de larga vida, de alta afinidad. Y también hay maduración de afinidad. Pero cuando solos quieren trabajar los linfocitos B, y entonces, perdón, estos linfocitos B, un ratito. ¿Ya? Estos linfocitos B, por ejemplo, también pueden ser los plasmocitos o los linfocitos de memoria. Dice, respuestas de anticuerpos frente a diferentes antígenos se clasifican en T dependientes y independientes del T en función a necesidad del ayuno. Para que me entiendan, chicos, en otras palabras, por ejemplo, los linfocitos B ya necesitan para activarse, para formar anticuerpos, necesitan la colaboración de los linfocitos TCD4 o cooperadores, ¿ya? Necesitan de eso, ¿ya? Y entonces, eso es de alta afinidad. Eso casi siempre es casi el 95%. Pero el 5%, como hemos dicho, por ejemplo, los independientes. Este linfocito B no necesita la ayuda del linfocito T. Por eso llamamos independiente del T. No necesita. Entonces, directamente está reconociendo este linfocito B1 ya en la zona marginal al antígeno, un polisacárido, puede ser un lípido, así en grandes.
así microorganismos grandes reconoce. Y entonces, y también tiene sus receptores, ya, para el complemento, también receptores para varios tiene, chicos, el linfocito B. Pero estos del B1 son anticuerpos casi siempre el M. Algunas veces el G, pero más siempre el M. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, hay algunos, diremos, mutaciones que hay enfermedades, por ejemplo, de hipergamaglobulinemia M, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, solamente el M. Y esto vive en poco y también de baja afinidad. Cuando hablamos de características de respuestas primarias y secundarias de anticuerpos, en otras palabras, por ejemplo, hay menor cantidad en respuesta primaria de anticuerpos. Ya como vemos en esto, por ejemplo, aquí estamos viendo, por ejemplo, en la primera infección, estamos viendo a un linfocito B virgen, se va a activar en linfocito B activado, luego en célula plasmática, luego va a formar la inmunoglobulina M y la G, ¿ya? Y la producción de anticuerpos es de baja afinidad. Hay células plasmáticas que van a estar de baja afinidad. En cambio, en respuesta secundaria, en cambio, por ejemplo, este linfocito de memoria, como ha vencido esta infección, ha quedado como memoria. Este memoria, entonces, cuando viene el mismo infección, y entonces en el mismo momento ya diremos hay proliferación, diferenciación, hay mayor formación de anticuerpos, rápidamente mayor cantidad de anticuerpos, de células plasmáticas y también de células de memoria. Por eso aquí abajo casi lo mismo, pero aquí abajo, ¿qué nos dice? Por ejemplo, en la primaria siempre dura mucho tiempo, de 5 a 10 días, hasta un mes puede ser. ¿No ve? Por ejemplo, vamos a ver en tuberculosis, ya, más días todavía. En cambio, como ya hay de memoria, aquí 1, 2, 3 días ya vence a esa enfermedad. Entonces, su máxima respuesta es menor, en cambio, en la secundaria es mayor. El isotipo de anticuerpo, por ejemplo, casi siempre hemos dicho el B1 forma la M y también poca cantidad del G. En cambio, en la secundaria, todos las inmunoglobulinas, el famoso GAP, ¿no ve? El A, el E, y por ejemplo, aquí forma el G1, G2, hasta 4 vamos a hablar, no se preocupen, y la afinidad de anticuerpos. Hay menor afinidad, ya, diremos, por ejemplo, afinidad media y variable. Mayor afinidad media y maduración de afinidad en la secundaria. En la primaria menos, en la secundaria más. Y esto, chicos, por ejemplo, estamos hablando del linfocito B, ¿ya? Pero ya hemos hablado, solamente vamos a recordar, chicos, vamos a recordar, casi lo mismo es que los linfocitos T, ¿ya? Entonces, dice transmisión de señales inducidas por el antígeno en los linfocitos B. Deben recordar, hemos dicho, por ejemplo, hay receptores de célula B, también hay inmunoglobulina M, ¿ya? Hay una proteína, la inmunoglobulina M, y también el D, ¿no ve? Que son los monádados. Entonces, como estamos viendo aquí, está reconociendo este receptor en la membrana de este linfocito B, ¿ya? Un microorganismo, puede ser una bacteria, virus, para lo que sea. Pero hemos dicho también este receptor, por ejemplo, tanto en el T como en el B, como están viendo aquí, hay poco, diremos, poco, como diríamos, un poco avanzado, diremos, poco prolongado citoplásmico. Como hay poco citoplásmico, y entonces este receptor solamente reconoce, pero no activa al núcleo de este linfocito B, ¿ya? Para que active al núcleo, ¿ya? Para que haya factor de transcripción, entonces necesitamos sí o sí. Y entonces siempre este receptor, diremos BCR, ¿ya? O receptor de inmunoglobulina M o D, entonces tienen otras proteínas. Tenemos otra proteína que es la inmunoglobulina alfa y la beta. En cambio, estos tienen sus prolongaciones más largos que este receptor. Entonces, este solamente se conoce, pero este sí ya tiene, como están viendo, mira, tiene sus estructuras tirosímicas activadoras de receptores inmunitarios, como estamos viendo aquí. También en la proteína, como hay, diremos, un microorganismo, le estimula para que se liberen estas moléculas del FIN-LIN en BIC y también el SNIC, y entonces este fosforila. Al fosforilar, ¿qué pasa? También tenemos la proteína activadora. ¿Qué pasa?
va a haber fosforilación de tirosinas, luego vamos a tener señales intermediarias bioquímicas. Entre estas señales tenemos, por ejemplo, se ha activado la fosfolipasa C, gamma, ¿ya? Este fosfolipasa gamma, todavía hemos dicho, por ejemplo, va a activar alcalmodolina. El calmodolina, por ejemplo, se va a unir con el calcio. Pero este calcio, por ejemplo, ¿de dónde viene? Las anteriores clases hemos dicho, viene de retículo endoplasmático. Y también se abren los canales de calcio, en fin. Pero también se une con calcineurina, y ese calcineurina, no ve, se va a unir con, con factor necrosis, activación de linfocitos T, también con MC, con factor nuclear, con capa beta, proteína 1 de activación, en fin. El diglicerol igual, el disilglicerol, ya se une con proteína C, proteína C, y va por el factor nuclear, ¿no ve? Y también esta proteína adaptadora se combina también con los señales intermediarios bioquímicos. Se va, diremos, hay moléculas como trifosfato de guanosina, se unen con RAS y ZAC, ¿ya? Y entonces va a formar una senasa reguladora extracelular y también con Jun. De ese modo, hay 5 o 6 clases que activan, que producen la transcripción de factores de transcripción. En otras palabras, este linfocito activado se va a dividir, se va a multiplicar, va a haber varios genes para que haya la expansión clonal y de ese modo se liberen en proliferación y diferenciación. También hablando, chicos, por ejemplo, dice papel del señal de la inmunidad innata en la activación del linfocito B. Si estamos hablando el papel de innata, ya hemos dicho, por ejemplo, como células dendríticas, como los macrófagos y las células de linfocitos B son células presentadoras profesionales. ¿Ya? Células profesionales. Y entonces, como estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué se está activando? Por ejemplo, este B receptor está reconociendo un microorganismo, pero este microorganismo puede unirse a un complemento. Hemos dicho 30 clases del sistema de complemento, vía clásica, alternativa, todo eso, pero otros, por ejemplo, llegan vía clásica, vía de las lectinas, y también esos, por ejemplo, hacen millones de perforaciones, y entonces el líquido extracelular entra al interior de este bacteria, lo destruye. En otros casos solamente se pega, por ejemplo, el C3D se pega, y entonces como el linfocito B ya tiene su receptor, el CR o también CD21, entonces de esa manera reconoce, y entonces de esa manera se va a fagocitar. En otras palabras, se va a unir tanto al receptor BCR o al receptor del complemento o CD21, y también este se va a unir. Pero este receptor BCR ya hemos dicho que tiene su inmunoglobulina, una proteína inmunoglobulina alfa y beta, y estos tienen su cola más largo para que activen al linfocito B. Pero también la acompañan al lado del receptor, tenemos unas otras proteínas, el CD19, el CD28, también tienen el ITAM, las estructuras tirosómicas, se fosforilan y se activan al linfocito B. Eso sería por otro lado. Pero como actúa este linfocito B como cualquier célula, y entonces deben recordar, chicos, hemos dicho, por ejemplo, los macrófagos, las células dendríticas, tienen sus receptores tipo TOL. Todavía hemos dicho son 9 tipos, ¿no ve? ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo preguntar en el examen, a ver, el receptor tipo 4, ¿qué reconoce? A ver, ¿cuáles son los que reconocen los virus? ¿Cuáles son los que reconocen gran positivos y gran negativo? Hemos hablado ya, chicos. Eso repasen en nuestro texto para el examen. Y también el linfocito T también reconoce, gracias a su receptor, por ejemplo, las bacterias tienen, pues, los patrones moleculares asociados al patógeno. Tiene, de ese modo. Y entonces, tanto el microbio, tanto los receptores, dan un señal para que se active este linfocito B. ¿Ya han entendido? ¿Ve? Consecuencias funcionales de la activación del linfocito B por el antígeno. La activación del linfocito B por el antígeno multivalente y otros señales puede iniciar la proliferación, diferenciación de las células y la prepara para interaccionar con los linfocitos T cooperadores. Y si el antígeno es una proteína, los linfocitos B activados pueden empezar a sintetizar la inmunoglobulina M y producir parte de esta
una inmunoglobulina M en forma secretada. ¿Qué quiere decir? Esto significa, por ejemplo, hay linfocitos B que necesitan formar la inmunoglobulina M, ¿de acuerdo? Pero los que se van a unir con linfocitos T cooperadores, ya hemos dicho, van a formar mayor cantidad del G1, 2, 3, 4, la inmunoglobulina A, también van a necesitar la inmunoglobulina E y también el D, ¿ya? Pero no hay mucho estudio del D, pero por lo menos conocemos que está como receptor en los linfocitos B, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Como en este caso, chicos, por ejemplo, todo lo que vamos a ver, todo lo que estamos viendo está en un ganglio linfático. Ya, en un ganglio. Imagínense lo que hemos dicho, el cuartel general, ¿no ve? El ganglio linfático. Dice consecuencias funcionales de la activación de linfocitos B, mediada por receptor para el antígeno. Entonces, imagínense, este es un ganglio linfático o ganglio linfático secundario, ¿ya? Un ganglio linfático. Y entonces, este linfocito B, como están viendo aquí, le está reconociendo a un antígeno, ¿ya? Entonces va a haber un entrecruzamiento en la membrana. ¿Por qué? Porque este linfocito virgen tiene la inmunoglobulina M y también la inmunoglobulina D, el M. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Este linfocito, como lo que ha reconocido el antígeno, se activa, ¿ya? Y entonces, este linfocito ya no es virgen, ya ha reconocido, y entonces, ¿qué va a hacer? Va a producir proteínas y entonces va a tener mayor supervivencia en su ciclo celular, este linfocito. Y también este linfocito, por ejemplo, aumenta su supervivencia y también va a haber la proliferación. Este linfocito también ya puede presentar antígenos. Hemos dicho, por ejemplo, puede presentar. En el ganglio linfático, por ejemplo, le está presentando este linfocito al linfocito T cooperador. Está antígeno. Pero aquí ya no vamos a hablar. Imagínense, aquí está la coestimulación, están los ligandos y bien todo. Pero lo está presentando. Este linfocito T cooperador. ¿Y entonces qué hace? Este linfocito TCD4 ya va a haber expresión en receptores. Y entonces este linfocito T automáticamente en ese momento se activa el linfocito T por el antígeno que le ha presentado el linfocito B. Y entonces ha habido coestimulación. El CD28 se ha unido con B7, el CD40 ligando con CD40 del linfocito B. Ha formado anticuerpos y también inmediatamente hay expansión clonal. Se divide en millones, pero de la misma especificidad, los mismos receptores, los mismos genes para vencer a ese microorganismo. Y también este linfocito cooperador automáticamente en ese momento ha empezado a formar mayor cantidad de interleucina 2 y también sus receptores. Y este interleucina 2 también activa tanto al linfocito B y también cumple otras funciones. ¿No ve? Y también dentro del ganglio linfático deben recordar, hemos hablado las quimiosinas. Por ejemplo, los que forman el CCR7, todavía hemos dicho el Cristiano Ronaldo, que es número 7, ya que va a jugar en el Mundial, pero casi siempre este está donde el sector de linfocitos T. Y entonces casi siempre origina los linfocitos T foliculares. Y entonces este quimiosina, por ejemplo, el CCR Cristiano Ronaldo 7, va a aumentar. Y entonces hay una actividad que los linfocitos B tienen que ir al sector del linfocito T. O al revés, tenemos el CXR5, que eso forman los linfocitos B. Aumenta este quimiosina, el CXR5, y entonces disminuye el Cristiano Ronaldo, y entonces los linfocitos T van a ir a su región del linfocito B. ¿Para qué? Para que haya todo lo que estamos hablando, ¿no ve? Quimiosina. Y también hay migración del folículo en las zonas del linfocito T. Por último, estas células plasmáticas, ya hemos dicho, va a empezar a formar las inmunoglobulinas, ¿ya? Secreción de anticuerpos. Pero lo primero que siempre forma, también se considera, por ejemplo, los linfocitos T en el peritoneo, en el líquido pleural o en las mucosas, lo primero que forma es la inmunoglobulina M, ¿ya? Y esta inmunoglobulina M, como estamos viendo, está pentámera, porque está unido por 5 moléculas, por 5 proteínas, está unido por un gen J unión, y entonces esta pentámera es grande. Por eso siempre está intravascular, ¿ya? El viernes, por eso no se falten, vamos a hablar. En un resumen, chicos, ya qué funciones cumple. Por ejemplo, este M tiene aquí casi 1, 2, 3, 10. 10 tiene 10 porciones para activar al complemento. Ya hemos dicho, el sistema del complemento
se activa, por ejemplo, le despertamos al sistema de complemento a 30 proteínas, va a haber la vía clásica, la vía alternativa y las vías de las enzimas. Y al microorganismo le hace perforación. O si no, entrega al linfocito B a su receptor, diremos CR2 o también CD21. ¿Ya? Activación y migración del linfocito T cooperador de los linfocitos B. En otras palabras, hace rato ya hemos hablado, chicos, hemos dicho, por ejemplo, ¿por qué se llaman linfocitos T dependientes? ¿Por qué se llaman no dependientes? En cambio, aquí, por ejemplo, estamos hablando directamente del T dependiente. Los linfocitos T cooperadores, ¿ya? Y también van a activar con las células dendríticas y también con los linfocitos B. Y entonces van a estimular y van a formar, diremos, en un ganglio linfático, las proteínas. Como estamos viendo aquí, una célula dendrítica en el ganglio se está uniendo con linfocito T, ya que es T cooperador. Y entre este T cooperador, ya hemos dicho, el linfocito T, al reconocer un antígeno, siempre va a estimular al linfocito B. Y este linfocito, ¿qué va a hacer? Va a formar plasmocito y va a formar los anticuerpos. Como aquí, por ejemplo, este linfocito se ha diferenciado en célula plasmática, ya en extrafolicular, y esta célula plasmática que va a formar los anticuerpos. ¿Ve? Y también tenemos las células dendríticas y también tenemos los linfocitos cooperadores, que ellos, por ejemplo, forman las células de memoria que son de larga vida. Eso ya es en el centro germinal. Esto ya hemos visto, chicos, dice presentación de antígenos de linfocitos B a los linfocitos T cooperadores. Los linfocitos B que ligan antígenos proteicos gracias a sus receptores de inmunoglobulina de membrana para el antígeno introducen por endocitosis. Estos antígenos los procesan en las vesículas endosómicas, muestran péptidos asociados al clase 2 y complejo mayor de histocompatibilidad para su reconocimiento de los linfocitos CD4 cooperadores. Todo esto, chicos, está pasando también en ganglio linfático. Como estamos viendo, este linfocito se lo ha tragado, se lo ha fagocitado a un microorganismo. Pero al fagocitar se va a unir con fagolisosoma. Hemos dicho en el fagolisosoma hay pues especies de activos de oxígeno, el óxido nítrico, algunos lisosomas le van a fragmentar, le va a pedacear en péptidos. Y esos péptidos va a ser en el retículo endoplásmico, se forma el complejo mayor de histocompatibilidad, se va a empaquetar. Luego irá al retículo endoplásmico, pero de esta manera, como estamos viendo aquí, le está presentando el antígeno el linfocito. Y entre el linfocito, el CD4 reconoce. Como hemos dicho, reconoce, va a haber pues coestimulación, los ligandos, de esa manera, lo que hemos hablado se va a formar. Lo mismo, chicos, por ejemplo, cómo está cooperando al linfocito B, el linfocito T, cooperador al linfocito B. Hemos dicho ya, chicos, por ejemplo, aquí los linfocitos T cooperador, activado que expresa el CD40 ligando, secreta citocinas. Hemos dicho, chicos, por ejemplo, en sinapsis inmunológica, deben recordar, hemos dibujado, el linfocito B le está presentando un antígeno por su complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. ¿Por qué? Porque es una célula presentadora de antígeno profesional. Son tres, ya saben, los neutrófilos, los monocitos y las células, los macrófagos, la célula dendrítica y los linfocitos, los profesionales, ¿ya? Y está presentando, porque es extracelular. Ahora, si fuera intracelular, le va a presentar al linfocito T virgen CD8, ¿ya? Porque es intracelular, ¿vale? Pero ahora estamos hablando de extracelular. Le está presentando este antígeno a este linfocito T. ¿Y entonces qué va a haber? Va a haber la coestimulación. Hemos dicho, el CD28 se va a unir con B7. Entonces, va a haber, ese va a dar una versión positiva, el CD40 ligando con CD40 de la célula presentadora de antígeno. Y también va a formar este linfocito T, las interleucinas 2 y también los receptores para las citocinas. Y también otras citocinas. Y entonces este ligando, como estamos viendo, el CD40 se ha ligado en forma los anticuerpos. Y también tiene receptores este linfocito para diremos, las interleucinas. Y por último, están estimulando al linfocito B para que se convierta, para que se prolifere, para que se diferencie en plasmocito. Y este plasmocito va a empezar a formar mayor cantidad de anticuerpos. ¿Ya? De esa manera se diferencian los linfocitos B. También, chicos, por ejemplo, aquí los cambios de su tipo. ¿Qué significa?
Cambios de su tipo, el viernes les voy a explicar en la pizarra tipo, chicos, más facilito. En nuestro texto ni siquiera se entiende bien. Cambios de su tipo, ¿qué significa? Significa, por ejemplo, la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina A. Se pueden cambiar de ese tipo, ¿ya? Se pueden cambiar, por ejemplo, en el M puede cambiarse a G o el G puede cambiarse al inmunoglobulina E o al A. Es que eso significa cambios de su tipo. ¿Ya? Pero esos cambios de su tipo, ¿dónde se ve? En la cadena pesada. Ya vamos a volver a dibujar el día viernes. Ya hemos dicho, una inmunoglobulina o anticuerpo tiene una forma de Y, tiene una cadena larga y unas cadenas ligeras. Las cadenas pesadas o largas, las cadenas pesadas, ¿por qué se llaman pesadas? Porque casi siempre están unidos entre 300 400 aminoácidos. En cambio, cadena corta ya, o ligera está entre 30 o 50 aminoácidos. Por eso se llama cadenas pesadas, cadenas livianas o largas o cortas, ¿no? Y entonces, pero todos estos anticuerpos, el famoso que vamos a hablar el día viernes, no se falten chicos, se convierte este linfocito B en plasmocito. ¿Gracias a qué? Que se une el CD40 ligando de linfocito T con CD40 de linfocito B. Y entonces van a formar. Y entonces hay cambios de ese tipo. Ya hemos dicho que son los cambios cuando es la M, cuando es la G, cuando es la E, cuando es la A. No hay mucho estudio de la inmunoglobulina D. Lo único que tenemos que los linfocitos tienen como receptores la inmunoglobulina M y también la inmunoglobulina D. Sus funciones, por ejemplo, el M activa al complemento. Ya hemos dicho que es el complemento, está en la inmunidad innata. Y ese sistema de complemento son 30 clases de proteínas. Y esas proteínas lo neutralizan a las toxinas o a los microorganismos o le perforan. Entonces, le perforan, el sistema del complemento. Pero ¿quién le va a activar? La inmunoglobulina M, ¿ya? Y ahora también, por ejemplo, ¿quién le va a formar? ¿Quién le va a decir, por ejemplo, los interferones? Los interferones son otras moléculas, otras proteínas, por ejemplo, dicen, te vas a formar una inmunoglobulina G. Y la inmunoglobulina G, vamos a hablar, chicos, la inmunoglobulina G casi siempre es de 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Aquí está 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué hacen? También tienen como a los fagocitos, también tienen receptores de fracción constante, ¿ya? También activan al complemento y también la única inmunoglobulina pasa a la placenta. En otras palabras, de la mamá al feto pasa por la placenta la inmunoglobulina G. Ahora, también tenemos los linfocitos T foliculares, van a empezar a formar mayor cantidad de interleucina 4, interleucina 13 e interleucina 21, y esos son los que van a formar la inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina E siempre está capacitado para los parásitos y también vamos a hablar en las alergias. Luego tenemos, por ejemplo, las citocinas en las mucosas, ¿ya? Por ejemplo, para que forme la inmunoglobulina A que están en las mucosas, ¿ya? Por ejemplo, hemos dicho que por ejemplo, en los recién nacidos, ¿por qué vamos a dar las gotitas de poliomielitis? ¿No ve? Porque para mejorar la inmunoglobulina A. ¿No ve? Ni bien nacen, ya estamos dando uno o dos gotitas de la vacuna del polio. Y entonces, ¿quién va a formar? ¿Quién se va a ocupar, por ejemplo, en su cadena pesada, en su cambio de su tipo? Casi siempre está el factor de crecimiento transformante beta y también el factor activador de linfocitos B. Estos dos se van a dar el lujo de originar tanto en la vía digestiva, en la vía respiratoria o en la vía orogenital para que se forme mayor cantidad de inmunoglobulina A. ¿Qué hace la inmunoglobulina A? Está en las mucosas y también en los epitelios. Eso vamos a hablar el día lunes en resumen, chicos. En resumen, ¿ya? Pero también, por ejemplo, hace rato hemos hablado, siempre tiene que haber diremos, unas moléculas ligando, ¿no ve? Si el CD40 tiene que unirse con CD40 ligando, pero si en caso no se puede unir, y entonces solamente los linfocitos B van a secretar la inmunoglobulina M. No va a haber esos cambios, no va a haber el resto de las... Habrá también muy poco,
pero no va a haber mucho G, no va a haber mucho A, no va a haber mucho E. Entonces, a esos pacientes nosotros vamos a llamar ya como una enfermedad de hipergamma globulina M ligada al cromosoma X. Esta enfermedad casi siempre se ve también en el sexo masculino. O también en CD40, hay mutaciones de CD40 ligado. ¿Ya? Esto también el día viernes vamos a ver, pero estos son los genes. Por ejemplo, cuando se va a convertir de inmunoglobulina A, G, E, pero depende. Por ejemplo, tanto en sus cadenas pesadas, en sus cadenas ligeras, tenemos los genes. Tenemos, por ejemplo, el ARN, ADN también. Entonces tenemos, por ejemplo, los genes. El gen variable, el gen de diversidad, el gen de unión. Estos tres genes permanecen, pero estos van a ser cortados, ¿ya? Y también siempre tienen que estar señales por linfocitos precooperadores como C de ligando. Por ejemplo, si el C de ligando no se une, diremos, con CD40 ligando, el CD40 es la presentadora. ¿Por qué? Porque tenemos una enzima. Gracias a esta enzima hay esa unión que se llama desaminasa inducción de activación. ¿Vale? Eso también funciona. El día viernes vamos a ver, hay, por ejemplo, no quiero confundirles, aquí hay ARNs, proteínas, en fin, medio complicado en nuestro texto, pero más fácil el día viernes se los voy a dibujar. Aquí está hablando maduración de la afinidad, tiene lugar en los centros germinales de los folículos linfáticos y es el resultado de la hipermutación somática de los genes de inmunoglobulina en los linfocitos B, en división seguida de selección de linfocitos B. ¿Ya? El día viernes se los voy a dibujar, como estamos viendo, tenemos aquí en forma de Y un anticuerpo. Este anticuerpo, por ejemplo, o la inmunoglobulina, hemos dicho que tiene sus cadenas pesadas, sus cadenas livianas, y también tiene sus aminoácidos. Y entonces, esto, por ejemplo, tiene que haber, por ejemplo, una activación del linfocito T, para que se forme, diremos, gracias a los linfocitos T, los anticuerpos. Y estos anticuerpos, por ejemplo, a nivel del centro germinal, en otras palabras, los linfocitos T foliculares, helper, tiene que haber, diremos, van a ser las dendríticas foliculares en un ganglio linfático en el centro germinal, presente el antígeno. Y esos antígenos diremos, va a empezar a formar mayor cantidad de anticuerpos, pero esos anticuerpos o esos linfocitos son de alta afinidad, ¿ya? De alta afinidad. En otras palabras, reconocen antígeno de las células dendríticas foliculares y interactúan con los linfocitos que tienen más vida. En otras palabras, tienen más sobrevida estos linfocitos B, que son unidos de células presentadoras foliculares y también de linfocitos T cooperador folicular, que está en el centro folicular. ¿Ya? Características después de anticuerpos, dependiente e independiente. Ya hemos dicho, chicos, por ejemplo, las células, diremos, de linfocitos T, ¿ya? Los antígenos dependían del timo. Entonces, hemos dicho, por ejemplo, los linfocitos T siempre van a ir en el timo, ahí se capacitan, ¿ya? Pero estos capacitados necesitan, diremos, unirse con los linfocitos T para que formen los cambios de su tipo, ¿ya? Y entonces hemos dicho, por ejemplo, los que necesitan los linfocitos B al T dependiente y entonces forman todo tipo de inmunoglobulinas, cambios de su tipo, ¿ya? En cambio, los que no están, por ejemplo, los linfocitos 1, hemos dicho en el peritoneo, estos son casi el 95%. Estos, el 5%, solamente van a formar la inmunoglobulina M y poca cantidad de inmunoglobulina G, ¿ya? Casi, por ejemplo, maduración de afinidad hay mucho en el timo dependiente, y los que no necesitan colaboración del linfocitos T, casi no hay, y también de larga vida, más vida tienen, por ejemplo, los T dependientes, los que no necesitan del linfocito T, poca vida, ¿ya? Y las respuestas secundarias al linfocito de la memoria hay mayor. En cambio, a poco se ve en no dependiente. La última diapositiva, chicos, ¿ya? Siempre, como hemos hablado, por ejemplo, tal vez se han dado una idea que siempre vamos a terminar como decir, chicos, vamos a pensar que no siempre la enfermedad tenemos que vencer con antibióticos, nuestro sistema inmune tiene que vencer, ¿no ve? Y entonces los anticuerpos tienen que frenar de formarse.
Entonces, para que terminen de formarse, entonces dice regulación de la respuesta inmunitaria humoral, retroalimentación por anticuerpos. Entonces, este es, por ejemplo, dice anticuerpo secretado forma complejos de antígeno. Pero este complejo de antígeno-anticuerpo se une a inmunoglobulina, todo lo que hemos avanzado. Pero este tenemos que frenar. Entonces, para frenar hay receptores. Tenemos un receptor que se llama receptor de fracción constante R2 beta, ¿ya? Entonces, ese receptor lo mismo tiene el linfocito T, pero ya no es ITAN. Hemos dicho estructuras tirosómicas de activación del receptor inmunitario. ¿No ve? Tenía que fosforilizar y tenía que activar. En cambio aquí, ese receptor, por ejemplo, también tiene sus estructuras tirosómicas inhibitorios de receptores inmunitarios. Entonces el ITIN ya también funciona. Este ITIN le va a inhibir al ITAN, ya no se activa, va a inhibir. Entonces, de ese modo ya no se va a formar bastantes anticuerpos. A eso llamamos bloqueo de señal del receptor del linfocito B. También actúan a este nivel el CD22, el CD72, que son otras estructuras, ¿ya? Por ejemplo, este ITIN, ¿ya? Le va a inhibir al ITAN, hemos dicho, ¿ya? Entonces va a empezar a formar la tirosina fosfatasa, ¿no? El SHP1. Esta tirosina fosfatasa lo inhibe para que ya no funcione este linfocito T formando anticuerpos. Bueno, gracias chicos. No sé si hay alguna pregunta. Nos estaríamos viendo el día viernes, chicos, en nuestros horarios respectivos. Ahora, si terminamos el tema 8 más, si hay tiempito, chicos, si terminamos tema 8, estaríamos terminando la introducción a la inmunología. Bueno, chicos.